Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, ha sido un tanto cuesta arriba para el gobierno después de que se rechazara la idea de legislar la reforma tributaria. Hay quienes dicen que el Congreso cometió un error al ni siquiera poder discutir este proyecto, pero hay otros quienes dicen que la verdad es que la iniciativa no era muy buena y que de todas maneras había que hacer un trabajo un poco más profundo. ¿Qué es lo que viene para el Ejecutivo? ¿Qué es lo que viene para Chile también después de esto? Bueno, todo eso lo queremos, somos ambiciosos, lo queremos conversar en este espacio cortito que se nos hace con nuestro columnista Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Ángela, Leslie? Buenos días, muy bien. Bueno, somos ambiciosos nosotros. Ambicioso, pero hay que tratar de ser sucinto entonces y al hueso. Oye, mira, a ver, yo quiero partir haciendo una breve introducción sobre lo que ocurrió el 8 de marzo, ¿no es cierto?, en que se rechaza la idea de legislar sobre la reforma tributaria, con lo cual básicamente se pone prácticamente ¿no es cierto?, un periodo de un año sobre lo que no se puede hablar de este mismo tema, salvo que después conversaremos si hay alguna alternativa. Pero los antecedentes surgen, ¿no es cierto?, desde la campaña presidencial, en que, ¿no es cierto?, el presidente en ejercicio, el presidente Boric, presenta en su programa una reforma tributaria bastante ambiciosa, ¿eh? En su programa él plantea recaudar 8 puntos del PIB, lo cual es una reforma, digamos, sería la reforma tributaria más grande que se ha hecho en Chile, digamos. Y la verdad es que esto fue, digamos, demostrándose que no era posible hacer esto tan rápido, entendiendo que sí era necesario. O sea, hay un convencimiento, yo diría, de toda la clase política y de los técnicos que Chile mantiene una brecha con respecto a los países desarrollados y transitando hacia ser un país desarrollado en la medida en que aumenta la producción, ¿no es cierto? Aumenta el PIB per cápita. Nosotros tenemos que recaudar más, y no solo por crecimiento, sino que además por tasa. Es importante entender esto, que la recaudación es el fruto de la tasa de impuesto, pero también influye digamos, el crecimiento del país. Decía René Cortázar hace unos pocos meses atrás que lo escuché, que el aumento de la cantidad de impuestos que se recaude, 80% se debe al crecimiento del país y solo un 20% al cambio de las reglas. Entonces, el cambio de las reglas efectivamente pueden hacer aumentar el volumen de impuestos y por lo tanto cumplir las necesidades sociales, pero también es importante entender que el crecimiento es un motor fundamental en esto. Bueno, entonces esta propuesta de recaudación de 8 puntos, ya después dijeron que no era para los 4 años, sino que era para los 8 años, que era... Bueno, finalmente el proyecto que se presentó el 1 de julio del año pasado, en su presentación original, incluía una recaudación de 4.6 puntos del PIB. O sea, ya bajamos de 8, a 4,6, ¿ok? Y finalmente después, durante todo este periodo en que se estuvo negociando, digamos, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, se fueron haciendo algunas, ¿no es cierto?, indicaciones. Y yo tengo aquí una de las últimas presentaciones en las que ya el 4,6 era 2,7, 2,66. Entonces, esta reforma tributaria se fue deslavando, y creo que fundamentalmente porque primero la política al gobierno no le ha funcionado, y quedó claro, ¿no es cierto?, el 8 de marzo, pero también porque la propuesta tributaria yo creo que se han ido convenciendo que es mala. O sea, la propuesta en términos de recaudación de impuestos. ¿Y por qué es mala? Porque yo creo que un sistema tributario, tal como lo planteé anteriormente, tiene que ser un sistema que finalmente en el largo plazo genere inversión y genere crecimiento. Y a mí me parece que en general esta propuesta es no pro crecimiento, ni pro inversión, porque ataca, digamos, a los sectores que en general están haciendo la inversión, que son, ¿no es cierto?, los sectores empresariales, los sectores de alto patrimonio, y por lo tanto al atacar a ese grupo, que después voy a explicar que parece justo, ¿no es cierto?, porque en realidad los sistemas tributarios tienen que ser progresivos,
y tiene que haber igualdad, o sea, tiene que haber justicia horizontal y vertical. Es decir, justicia vertical significa que el que gana más pague más. Y horizontal quiere decir que si ganamos lo mismo, pagamos lo mismo. ¿Ah? Y yo creo que esta reforma, ¿no es cierto?, adolecía de ciertos problemas en que en general atacaba mucho el tema ¿no es cierto?, de la proinversión. Y por lo tanto, un poco nefasta, lo dijo Guillermo Ramírez, ¿no es cierto?, hace una semana atrás dijo que era una reforma nefasta, digamos. ¿Ah? Pero ahí, Javier, perdón que te interrumpa, y ahí, porque hemos hablado en varias columnas tuyas acerca de que cuándo hablamos finalmente sobre algún cambio tributario. El tema de las reformas o el intento por hacer cambios viene hace hartos años. ¿Cometió un error el Congreso al decirle no conversemos sobre esto, esperemos algo mejor? O como dicen muchos, oye, conversemos de esto por malo que sea para poder arreglarlo. ¿Fue un error? O sea, lo primero que aquí, yo por lo menos tengo una opinión personal, digamos, yo creo que eso es lo que queremos. Falló manejo político, digamos, porque, o sea, si el gobierno se supone que tenía sus votos, tenía sus huestes para aprobar esto, yo no creo que se haya equivocado el Congreso, yo creo que se equivocó el gobierno. ¿Ah? Y para mí los principales responsables aquí son el ministro Marcel, ¿no es cierto?, y la ministra secretaria general de la presidencia, que es la que se supone que tiene que operar en el Congreso para que los votos estén, digamos. ¿Ah? Entonces, yo creo que no se equivocó el Congreso, creo que se equivocó el gobierno, porque en el fondo lo pone en una posición política muy compleja. Entonces, la pregunta es qué es lo que viene ahora, digamos. Bueno, yo creo que seguramente esperar un año para un gobierno es mortal, digamos, en este sentido, porque prácticamente le van a quedar 2 años de gobierno y va a poder hacer muy pocas de las reformas que tiene planteadas porque no va a tener plata, digamos. El mismo programa del presidente Boric, ¿no es cierto?, incluye una serie de medidas, entre las cuales la más señera, digamos, el aumento de la PGU a 250.000 pesos, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que por ahí va a tener que buscar algún acuerdo con la oposición, digamos, ¿no es cierto?, para poder a lo mejor entrar a través del Senado, porque efectivamente él puede insistir a través del Senado, pero donde tiene que tener 2/3 de la votación. Entonces, esta va a ser podría ser un camino, pero que es un camino bien tortuoso, digamos. Yo esto lo asimilo a subir una montaña, pero estaba preparándose en el campamento base y le volaron el campamento base, o sea, no llegó a ninguna parte. Y por lo tanto, si ahora quiere subir la montaña, le va a costar harto y probablemente va a tener que ceder mucho. Y probablemente lo que va a ocurrir va a ser una reforma tributaria bastante deslavada, probablemente solo para enfrentar algunas de las cosas que son más emblemáticas, digamos. Eso es lo que yo creo que puede pasar. Ahí, Javier, en cuanto a tiempos, porque en el fondo, claro, esperar un año, bueno, el ministro dijo no vamos a insistir en esta misma reforma, pero vamos a iniciar estas conversaciones con actores. ¿Esto debería haberse realizado antes, estas conversaciones que se anunciaron que se iban a tener esta ronda de diálogos con los actores involucrados desde el punto de vista económico? Es que yo creo que aquí es donde falló. O sea, a ver, la política es muy compleja, digamos, yo lo califico así, y por lo tanto, cuando uno se descuida, es como cuando uno va a la selva, digamos, si uno se descuida, se lo come el león. ¿Y qué pasó acá? Lo que pasó acá es que ellos dieron por sentado que esto iba a pasar en la Cámara de Diputados. Entonces, esto era como un trámite, porque tenían los votos, se supone. Entonces, hubo un descuido. Y este descuido se sumó, ¿no es cierto?, el tema de la diputada que se había peleado con el ministro de Educación y otros que se enojaron. Y cuando tú tienes los números te dan tan justos, otros que andaban de viaje. Yo creo que cuando los números están justos tú no puedes quedar así Yo creo que pueden haber estado conversando en el Senado, porque daban por pasado esto en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que se vieron, o sea, el ministro Marcel se vio como nunca descolocado. Y cuando yo creo que te infringen una derrota política de este tamaño, bueno, tú tenés 24 horas que podías hacer lo que quieres, digamos, porque estás tan golpeado que en realidad se le entiende. Y a él se le vio muy, muy molesto, se le vio descompensado como nunca, digamos, posterior a esta votación. Entonces yo creo que era algo que no esperaban y que yo creo que fue un tema político. Lo que les quiero decir, sí, es que yo creo que aquí se perdió una gran oportunidad nuevamente.
los políticos siguen haciendo embarradas, digamos. Porque si hay un cierto consenso entre, lo ha dicho, por ejemplo, lo han dicho exministros de derecha, que hay una brecha, ¿no es cierto?, en Chile con respecto a la recaudación de impuestos. La pregunta es por qué empezar con esta reforma de a una, que el gobierno viene otro gobierno, hace otra, que al final de gobierno de Piñera se hizo una para la PGU, ¿por qué no hacer un pacto? ¿Por qué no pensar en un pacto tributario? En que las fuerzas, ¿no es cierto?, tanto de derecha como de izquierda, la gente razonable y pensante, como se hizo para la comisión de la pandemia, cuando se aprobaron estos 12.000 millones o algo así, se hace una comisión de unos 20 economistas y se plantea un pacto tributario a largo plazo. Y ese pacto tributario incluye lo que sabemos que tiene que incluir. Eso básicamente... De hecho, hay muchos que dicen que hay cosas que se podrían reformar de forma express, rápida a ciertos puntos, para justamente mejorar ciertas cosas que podrían darle un nuevo aire al país. Claro, lo que pasa es que aquí hay verdades incómodas, digamos. Chile quiere tener la recaudación de un país rico, pero con una base de país pobre. En Chile, impuesto a la renta, por ejemplo, paga una solo de cada 4 personas. En Nueva Zelanda pagan todos. Impuesto a la renta pagan, el tramo de los ingresos más bajos paga el 10%. Entonces, tenemos un problema de base gigante. Y la verdad es que ya tú, por mucho que le empieces a subir la tasa a los sectores más ricos, ya la recaudación aumenta muy poco, porque son muy pocas personas. Entonces, en Chile tenemos un problema, siempre miramos los promedios, así como decía Nicanor Parra, ¿no es cierto? 2 panes, pero los promedios aquí en este caso son medio mentirosos para el otro lado, porque la base de la gente que paga impuestos en Chile es muy poca. A pesar de que el IVA, por ejemplo, es alto comparado con otros países, la recaudación de impuestos a la renta es baja. Entonces, ¿y cuál es la gracia de un pacto? De un pacto entre la derecha, ¿no es cierto?, y las fuerzas de centro izquierda y centro derecha, lo que evita es no tener culpables de hacer estas cosas que son incómodas. Y además uno puede plantear medidas que sean asociadas al crecimiento del país. Entonces uno da una señal muy clara de crecimiento. Y por eso yo creo que en este caso la centro derecha votó muy aglutinada en contra, porque yo creo que hay una conciencia de que esta reforma realmente técnicamente es mala. Y yo, en general, las opiniones que he visto no son muy favorables. Esta es una reforma que se deslavó, que terminó siendo un poco, como te dijera yo, muy atacando hacia, ¿no es cierto?, a los sectores de alto ingreso, con el tema del impuesto al patrimonio, con el tema, ¿no es cierto?, de gravar con una tasa las utilidades no retiradas, digamos. O sea, no fomenta el ahorro, por ejemplo. Fomenta más bien el que tú hagas retiro de dividendos. Entonces, yo creo que aquí el gobierno va a tener que negociar con la centro derecha, y probablemente lo que va a salir de eso es una cuestión muy con efectos muy precisos, digamos, que van a ser para financiar ciertas causas sociales, y que probablemente también la derecha va a incluir, ¿no es cierto?, este tema que a mí me parece fundamental, digamos, que es el tema de revisar los programas de gobierno, los programas que ejecuta el Estado, digamos, que son malos, digamos. Javier, y mientras tanto, mientras la política sigue en el fondo trabando oportunidades para que el país tenga más ordenamiento o crecimiento o estén las reglas claras, ¿qué pasa con el mundo de las inversiones, con el sector privado? Porque hoy día cada vez que, por ejemplo, pasan cosas como los incendios forestales, escuchamos esta bajada de qué importante es que el mundo público y privado se unan en pos de ciertas iniciativas. ¿Qué pasa? El inversionista qué hace mientras espera que las reglas estén claras o a lo mejor más claras? Porque, no sé, yo desprendo de tus palabras que el sector privado esperaría que las reglas a lo mejor estuvieran más claras, que hubiese una reforma tributaria potente, porque tú me hablas de deslavado. Eso significa que tampoco quieren medias tintas, que el sector privado no quiere. O sea, me refiero a deslavada porque el proyecto refundacional grande, así que tributario, ¿no es cierto?, como muchas otras cosas, todo esto, que la refundación de Carabineros,
que no vamos a tener militares en la calle, que los estados de excepción no existen, y todo finalmente, digamos, el gobierno se encuentra con la realidad, digamos. Y, ¿no es cierto? Y tiene los militares en el norte, ¿no es cierto? Y ya no habla de refundar carabineros, sino que de modernizar carabineros, ¿no es cierto? Y bueno, los estados de excepción siguen en la Araucanía. Entonces, yo creo que aquí se enfrentaron a la realidad finalmente y vieron que no tenían fuerza política. Yo creo, pero para responder la pregunta de los empresarios, yo creo que los empresarios están con cautela, están actuando con cautela, viendo cuáles son las reglas. Creo que si uno tuviera que... Hay índices de confianza empresarial, pero yo creo que el riesgo constitucional ya bajó bastante. ¿Ah? Hoy día el riesgo constitucional en el tema de inversión se ha disminuido, pero aquí en el tema tributario sigue pendiente una cosa que es bien fundamental, que es el royalty minero, digamos. ¿Ah? Porque una de las patas que incluye esta cuestión es el royalty minero, ¿no es cierto? Y bueno, y Chile es un país minero donde tiene sus grandes ingresos tributarios y grandes, ¿no es cierto?, recaudación fiscal, vienen por el lado de la minería. Entonces, claro, eso coincide también con que si uno mira y dice, mira, ¿qué proyecto minero grande nuevo viene en camino? No hay nada. O sea, todo está en un compás de espera, y yo creo que se resuelve este tema tributario relevante, y además creo que este año va a ser, lo hemos conversado antes, va a ser un año delicado por el tema, ¿no es cierto?, de hoy día del autopréstamo, que esperamos que se rechace, y el sexto retiro, que también esperamos que se rechace porque esas son cosas bien fundamentales que finalmente terminan horadando la economía porque tenemos una economía sin ahorro, digamos. Así que es fundamental el ahorro, y si nosotros seguimos horadando el ahorro, bueno, desaparece el crédito. Eso es así de simple. Y en el fondo estas son señales de que el país transita hacia un camino correcto o hacia un camino incorrecto. Y yo creo que con este tema de la reforma tributaria finalmente va a ser una reforma tributaria que no va a ser tan refundacional, que va a ser para algunos beneficios sociales específicos, que me parece que es correcto. Pero yo creo que la oportunidad de hacer un pacto tributario a largo plazo para darle más confianza a los inversionistas y también a la gente, digamos, porque esta cuestión no podemos estar cada 4 años discutiendo cuál es la nueva reforma tributaria que viene. Así es. Javier Álvarez, nuestro columnista, hablando de qué es lo que viene post este rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria, cómo el gobierno se rearma después de este golpe bien duro que recibió y que en el fondo necesita remontar de aquí antes de que termine este 2023. Javier Álvarez, como siempre, un gustazo recibirte, conversar contigo en este día martes. Muchas gracias, Ángela y Leslie, que tengan un muy buen día y muchas gracias por todo. No, Adiós. a ti gracias. Cuídate, nos vemos en 15 días. Adiós. Chao. Chao. Ahí lo teníamos, Javier Álvarez hablando de la reforma tributaria, que es lo que se viene hacia adelante. Por supuesto que para el gobierno es un gran desafío porque está aparejado con varias otras aristas que también tiene el programa de gobierno. Sí, me quedo con lo último que dijo también. No puede ser que cada gobierno esté discutiendo su propia reforma tributaria y que quede ahí al menos y no pase nada. Sí, para hacer la política avanzar se tienen que llegar a acuerdos entre todos y llegar ahí a un punto de consenso entre todas estas partes.